En esta presentación hablaremos de las distintas formas de extinción de las obligaciones. A continuación, explicaré las distintas formas en las que se puede terminar o extinguir una obligación de forma distinta al pago. Las formas en las que podemos extinguir estas obligaciones, basándonos siempre en nuestro Código Civil, son novación, dación en pago, compensación, confusión, remisión de deuda, prescripción y caso fortuito o fuerza mayor. La novación consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por otra nueva que se crea. En nuestro Código Civil de Morelos, en el artículo 1634, nos dice que hay novación cuando acreedor y deudor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por una nueva. También nos dice que se entiende que hay alteración sustancial cuando se cambian los sujetos o el objeto de la obligación con el propósito de extinguirla. Se da el caso de novación en las obligaciones cuando tanto deudor como acreedor finalizan una obligación, sustituyéndola por otra, la cual debe darse por mutuo acuerdo de los sujetos que conforman la obligación que se extingue. La alteración de la obligación debe ser precisa y clara, de tal forma que una obligación se extinga y surja una obligación nueva. Tenemos un ejemplo de novación que nos dice: Ricardo le debe a Jorge 100,000 pesos, pero ellos acuerdan un nuevo contrato con otro acreedor, que es Julio, donde Jorge cede los derechos creditorios a Julio y Ricardo está de acuerdo con este nuevo contrato. Esto nos dice que la nueva obligación nace de un nuevo contrato que extingue el existente entre Ricardo y Jorge. Ahora el acreedor va a ser Julio y el deudor va a ser Ricardo, donde Ricardo ahora le va a deber 100,000 pesos a Julio. La dación en pago es otra forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, entrega como forma de pago otra diferente a la establecida en la creación de la obligación, donde el acreedor la acepta con todos los efectos legales del pago. Un ejemplo de dación en pago es cuando Miguel debe 50,000 pesos a Alejandro. Miguel, el deudor, no puede pagar con dinero la deuda y llega a un acuerdo con Alejandro, en este caso el acreedor, para poder pagarle con otra forma de pago, como celulares, televisiones y automóvil. Alejandro, el acreedor, acepta este pago, ya que llega a un mutuo acuerdo con su deudor, en este caso que es Miguel. La compensación en materia de obligaciones requiere que recíprocamente ambas partes de la relación sean acreedores y deudores, para que sus créditos y deudas puedan extinguirse hasta la coincidencia de la suma menor. Un ejemplo de compensación es: Juan le debe a Pedro $1,000, pero a su vez Pedro le debe a Juan $500. Ambas deudas se extinguirán hasta $500, subsistiendo la deuda de Juan por los restantes $500. Por otra parte, tenemos la confusión, que es un modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y deudor, siempre que tal reunión no se proyectó sobre entidades patrimoniales autónomas. En este caso tenemos una situación dual y contrapuesta que recae en un solo sujeto, que es a la vez acreedor y deudor de una misma relación obligatoria, es decir, que una persona es acreedora y deudora de sí misma, circunstancia imposible, por lo que la obligación se extingue, el vínculo obligatorio desaparece. Un ejemplo de confusión es: Juan tiene un terreno en el cual no tiene salida, por la que se obliga con su vecino Alfredo a formar una servidumbre de paso, por lo que Juan tiene la obligación de pagar a Alfredo cierta cantidad por la servidumbre.
Al paso de 2 años, Alfredo vende la propiedad a Juan, por lo que la obligación de la servidumbre de paso se extingue por reunirse los dos terrenos en una sola persona, que es la de Juan. Otro modo de la extinción de las obligaciones es la remisión de deuda, que es un acto por el cual el acreedor concede a su deudor una reducción total o parcial de lo que se le debe. La remisión de deuda no es otra cosa más que la renuncia a exigir una obligación. Un ejemplo de remisión de deuda es cuando un deudor le paga a su acreedor con un cheque la deuda que tenía con él, pero a su vez el acreedor le devuelve el cheque sin haberlo cobrado. Esto quiere decir que renunció a su pago. Se extinguen las obligaciones por efecto de la prescripción cuando transcurre el periodo de tiempo que la ley le confiere al sujeto activo para exigir el cumplimiento de su obligación y no la hace, perdiendo en este caso el derecho de acción que tiene como sujeto legitimado para exigir dicho cumplimiento. Un ejemplo es cuando un deudor se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio y el acreedor no solicita el pago durante un lapso de 3 años. Esta obligación se considera prescrita y ya que el acreedor no podrá ejercer la acción de cobro de dicha obligación, ya que esta se considera prescrita según la ley. Esta es la sanción que le impone a la ley a la inherencia del acreedor. En el caso fortuito o fuerza mayor, es una de las circunstancias de hecho que pueden exonerar la culpabilidad del deudor que ha incumplido la prestación. Lo constituyen hechos que son imprevisibles y por lo tanto inevitables, teniendo en cuenta el momento en que se producen estos. Estos casos pueden ser producidos por la naturaleza o por el hecho del hombre. La fuerza mayor o caso fortuito por lo general libera a una o a todas las partes de un contrato de pagar o responder por los daños causados por el incumplimiento de una obligación originada en un hecho constitutivo. Tenemos un ejemplo. El chofer de un camión de trabajo pesado sufre un derrame cerebral al momento de conducir, por lo que atropella a varios de sus compañeros y produce daños en la obra. En este caso, hay una infracción, pero esta se ha verificado por caso fortuito, es decir, no hubo intención de causar el daño. Compañeros, espero haya sido de su agrado esta presentación. Gracias por su atención.